soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural, parece increíble, pero llegamos al último programa del año y queremos hacerlo mirando hacia atrás, celebrando y agradeciendo todo lo que nos dejó este 2025. Las entrevistas que nos marcaron, las conversaciones con voces tan plurales que nos llevaron a atravesar casi todos los campos creativos. Pero, como también es importante mirar hacia adelante, hoy tenemos a dos invitadas maravillosas, la escritora Melanie Pérez Arias y la cineasta de animación Rose Condori, dos miradas potentes con un universo muy propio y una proyección súper interesante que de verdad te van a gustar mucho. Y por supuesto no puede faltar Raúl, que va a hacer un repaso por sus películas y series favoritas del año, entre estrenos que dieron que hablar y otros que se quedaron con nosotros más tiempo del esperado. Bueno, para mí, una de mis películas internacionales que más me han gustado este año ha sido, sin lugar a dudas, Una batalla tras otra. Leonardo DiCaprio, Ya no ya. Y entre las nacionales me es un poco difícil elegir una, así que eso se lo dejo a Raúl. No digo más, empecemos con la cuenta hacia atrás, que ya falta muy poco para empezar el año nuevo. Esto es Presencia Cultural. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo siento que hace ya varios años, y especialmente este año, se me ha pasado volando. Bueno, hoy no necesariamente queremos compartir las mejores entrevistas porque cada una, al menos para mí, ha sido especial a su manera y de hecho nos ha abierto puertas hacia mundos a los que no imaginábamos poder acercarnos, no de esta manera, en este programa. Pero bueno, sí queremos hacer un repaso por momentos que nos hicieron detenernos, aprender, emocionarnos o mirar la realidad desde otro lugar. Un mosaico plural, diverso y profundamente vivo de todo lo que pasó por este espacio durante el año. En el 2025 hemos tenido la suerte de conversar con muchos artistas, escritoras, escritores, músicos, gestores culturales, activistas e iniciativas muy distintas entre sí, pero unidas por algo en común: la necesidad de crear, de pensar el mundo y de compartirlo con otros. Lo que van a ver a continuación es una selección de fragmentos de esas conversaciones. Vamos a recordar, pues, el paso de Jorge Rodríguez, de los Mirlos, de Pedro Santa Cruz, de Soledad Mujica, de la gran Bartola, de Daniel Morszynski y muchos más. Suban el volumen con ustedes, los Mirlos. Qué linda es mi selva verde, bendita tierra gigante, hermosa tierra de amor, poder verde, son los Mirlos. Sí, es alegría definitivamente lo que genera la música de los Mirlos, pero yo creo que hay mucho más que alegría, ¿no? Es una música que genera un montón de sensaciones en el cuerpo, hay una cosa que tiene que ver con la cadencia, ¿no?, de la música cumbia amazónica, Claro. hay una cosa en la repetición. Es alegre, es bailable, hay muchos que no conocen la selva. Nos ven nuestro uniforme de repente, nuestros collares de guairuro, el uniforme de colores bonitos, las camisas chipivas, todo eso refleja la Amazonía y mi forma de hablar también, que lo tengo yo, lo mantengo ese dejo, ¿no? Que no, a pesar de vivir tantos años en Lima, un señor me decía: don Jorge, usted no ha cambiado su timbre, yo lo voy a escuchar, lo escucho igualito que la gente lo que habla de la selva. Claro, no ha cambiado, pero no sé, siempre le he mantenido eso yo, así de forma. ¿Alguna vez has contado la cantidad de canciones que han compuesto? ¿Las tienes en tu cabeza o no lo tienes claro? Sí, algo de 500 canciones, 500. Por lo menos. Conversamos con una mujer que ha demostrado que a veces basta un libro y una caja de frutas para empezar una transformación profunda. Su nombre es Josefina Jiménez, fundadora de la Red de Bibliotecas de la Confianza. Es un proyecto que nació en plena pandemia con una idea simple: armar una pequeña biblioteca portátil con una caja de frutas de madera en vez de estanterías que ella misma colocó en la puerta de su casa para compartir libros con los niños de su barrio. Ahora, ¿cuál es el mayor desafío, a tu modo de ver, después de estos años de experiencia? Yo creo que es la falta de voluntad.
Es decir, las bibliotecas de la confianza que se han formado en el 2020 y que todavía están, porque esto es una iniciativa autogestionada, somos voluntarios, no recibimos ningún tipo de beneficio económico tampoco, ¿no? Dependen mucho de la voluntad de las personas que están detrás, ¿no? Por ejemplo, si un grupo de mujeres que trabajan en una olla común está convencida de que la lectura va a hacer mucho por sus niños, por sus hijos, incluso por ellas, esa biblioteca se va a mantener, ¿no? Es decir, la palabra libera, leerlos libera, que es la frase que nosotros usamos en nuestra primera campaña. Muchas personas me dicen, ay, pero es linda la labor social que haces. Yo no lo considero como labor social, a mí me parece que es lo justo. Acceder a la lectura es un derecho, ¿no? Y como derecho, pues tiene que preservarse. Y si yo pudiera hacer que todos los niños y niñas del Perú accedan a los libros, pues lo haría, ¿no? Pero, bueno, empezamos con pequeños esfuerzos y en esto seguimos. Nicomé Santa Cruz. Desde sus días de herrero y poeta autodidacta hasta su consagración como periodista, decimista, cronista y voz, y qué voz. Ve como una transición normal el hecho de pasar de la herrería a la poesía, porque comenta que pasa de forjar el hierro a forjar palabras. De alguna manera para él fue algo natural. Lo que no fue tan natural fue encontrar, es decir, sé que quiero contar algo, sé que es la poesía, pero exactamente qué tipo de forma. No llegó, la décima no llegó al momento. Buscó distintos medios de expresión, pero no terminaban de llenar. Y fue cuando, a través de Porfirio Vázquez, cuando en el año 45 le conoce, escucha décima y dice, y recuerda además a su madre que la arrollaba en décimas, y dice, yo conozco esta forma y yo puedo crear también de esta manera. Y es cuando hace el clic. ¿Por qué es tan importante el legado de Nicomé de Santa Cruz? Es muy importante porque es un gran referente y trasciende el tema afro. Nicomedes, por supuesto, su voz era negra y por supuesto él se expresaba de esa manera y era lo que le tocaba el tema negro, por supuesto lo que él sentía y lo que había vivido. Él sobre todo fue trascendiendo el hecho de que si hay discriminación, me da igual que sea indio, que sea negro. Es decir, sobre todo es la importancia que tiene ese sentido. Es decir, no se puede discriminar y todos merecen la misma igualdad de oportunidades. Y eso para él fue prioritario, muy importante. Para él el tema de la educación fue algo fundamental. Porque una danza habla de historia y otra danza habla de la madre tierra. Bueno, hoy les vamos a presentar esta joyita de libro publicado por la editorial Mónimo. Se llama Baila, Danzas del Perú. Y está aquí para contestarnos un montón de preguntas. Un recorrido bonito, bien documentado y entrañable y escrito por Soledad Mujica. El conocimiento lo has tenido. Acabas de decir que has estado muy cercana a las danzas tradicionales peruanas. Al hacerlo con una mirada infantil, ¿qué es lo que tuviste que decidir, digamos, ¿no? Aparte, cosas evidentes como la gráfica. Bueno, primero empezamos por hacer unos textos breves, pero que definieran las características de cada danza, su coreografía, su sentido, el vestuario, la música, etcétera. Y a partir de eso, en un trabajo en equipo, se fueron construyendo textos que fueran breves, pero que fueran a la vez descriptivos, pero no pedagógicos. O sea, lo pedagógico no fue lo importante, sino lo importante aquí fue despertar la curiosidad por cada elemento que tiene la danza y la particularidad de cada elemento, para que el niño luego sienta ganas de investigar, sienta ganas de buscar, ¿no? Motivar su curiosidad. Y la danza es una forma tan visual, tan rica, tan musical, tan asociada además a la infancia. Los niños bailan desde pequeñitos, ¿no? Se mueven, tienen ritmo, son muy libres con sus cuerpos. Entonces, la danza es una forma de llegar al Perú muy bonita, ¿no? Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Hoy nos ha revelado su secreto para interpretar de manera tan honda y apasionada temas con registros tan distintos. Si tuviéramos que describir tu voz. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.
es una voz fuerte, no es una voz muy bonita, pero es una voz con mucha fuerza interpretativa, temperamento, y que siempre dice lo que el compositor quiere explicarles en su canción. Entonces yo decía, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir acá? Iba interpretando conforme me había enseñado Augusto Polo Campos. Lee, apréndete la letra, apréndete la melodía y después recién canta. Por ejemplo, ese tema Nosotros, ese bolero Nosotros, no es un bolero cantado para que nos tenemos que separar porque ha pasado algo, no. Es que él se iba a morir con 23 años, un gran compositor, y le decía a su amada Nosotros, porque tenía tuberculosis, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes, porque se estaba muriendo de tuberculosis. Todo eso analizado y después puesto en la canción es algo maravilloso. Claro. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós, te digo adiós. Hace 18 años, Jonathan Oliveros abrió las puertas de Liberarte Talleres Especiales, la primera escuela de teatro musical del Perú dedicada exclusivamente a niños, jóvenes y adultos neurodivergentes. Celebrar la expresión libre sin etiquetas ni filtros ha sido un camino lleno de retos a los que Jonathan, que es actor, director y educador, se ha entregado completamente y sobre todo sin los prejuicios que todos deberíamos derribar. ¿Tú te identificas un poco más con hablar de capacidades más que de discapacidades, sí. ¿no? Entonces yo me imagino que esto cambia un poco el enfoque. De que tenemos que aprender a ver más allá de esa discapacidad. Por eso yo me centro en las capacidades, en las posibilidades, en las diversas posibilidades que pueden hacer arriba de un escenario. ¿Y cuáles son esas capacidades que más se ven y se aprecian? El canto, el baile, la actuación. Nosotros estamos acostumbrados, como director, yo como actor, si vemos a un actor que no verbaliza bien, que no tiene un buen lenguaje, que no tiene buena estampa, buena presencia en escenario, lo descartamos. Pero en esta oportunidad, lo que ellos nos ofrecen arriba del escenario es una belleza. O sea, tiene otro lenguaje, tiene otra lectura. Entonces, eso que normalmente descartaríamos es lo que yo recojo. Entonces, porque me encanta que tengan esa dificultad para verbalizar, para aprenderse un texto, de repente donde yo como persona neurotípica, como espectador, tenga que hacer un esfuerzo mayor para entender y lograr conectar. Entonces, eso ya tiene una belleza ganada. Morsinski es conocido como el fotógrafo de los escritores y no es para menos. Desde hace más de 4 décadas ha retratado a los grandes nombres de la literatura en escenarios inesperados, íntimos, cómplices o incluso poéticos. Fotografiar literatura, ¿cómo se capta aquello que implica ser escritor, esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, ese talento? ¿Qué es hacer fotografía de literatura? No hay profesión más difícil de fotografiar que la de ser escritor, porque es una actividad en solitario, donde se ejerce muchas veces en lugares insospechados. Y por eso, fíjate que yo no retrato escritores en los lugares de escritura. A mí siempre me interesó sacar al escritor de su pose de escritor. Le propongo otra pose. Y entonces los pongo a saltar, los pongo en las cocinas, los pongo... No es un método, porque no hay un método. Claro. Yo sé que intento ser auténtico, nunca traicionar al retratado. Es importante que la fotografía tenga mucho del retratado, pero que también contenga algo de mí. Porque si no es un fotomatón, es una foto pasaporte. A mí me gusta contar historias en las fotografías
que esa fotografía tenga ese cóctel difícil de emoción, de sentimiento. Vengan. Don't have school today? I'm at work. Why can't they be with you? I've got things to do. What things? Like what? That's a lot of money. Just hear me out. It's a big, life-changing opportunity for me. But I'd have to rent a workspace and purchase tools which I don't have. En esta última edición del año del Placer de los Ojos hemos querido también compartir con ustedes algunas de las películas que más nos entusiasmaron, que más nos sorprendieron del último año. Algunas de ellas llegaron a nuestra cartelera comercial, otras se pudieron ver en el circuito de muestras paralelas y de festivales, y algunas de ellas también se estrenaron directamente en el streaming. Pero creo que al final lo que demuestra este repaso de nuestro año cinematográfico es que ha sido el 2025 un año muy interesante, lleno de pretextos para ir a las salas de cine, para sumergirse en algunas de las cinematografías más interesantes del momento a nivel internacional y para reencontrarnos con algunos de los directores y directoras más importantes de nuestro tiempo. Empecemos con algunas de las películas que llegaron este año a nuestra cartelera comercial y que sin duda están entre los estrenos más trascendentales de los últimos 12 meses. Para empezar, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Me and Mom used to run around and do some real bad shit. They got hurt. Now they're coming after us. Sorry. I didn't ask for this. That's just how the cards were rolled out for me. It's not cards. You don't roll cards. It's dice. Dad, what is wrong with you? El gran estreno del segundo semestre del año, una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Sean Penn, por Benicio del Toro, un reparto realmente estelar. Está basada en una novela también emblemática del gran autor estadounidense Thomas Pynchon y que ya ha demostrado con su presencia masiva y copiosa entre los nominados a la próxima entrega del Globo de Oro, que será ahora el 11 de enero, que será sin duda una de las vedettes de la temporada de premios y va a tener una presencia continua tanto en los galardones que reparten los sindicatos de Hollywood como la esperadísima ceremonia del Oscar que se realizará más adelante en el año. Otro estreno notable del 2025 fue Sinners, Pecadores, de Ryan Coogler. Hier draußen geht ganz schön was ab. Du tanzt immer noch mit dem Teufel. Du hast eine Idee. Protagonizada en un papel doble por Michael B. Jordan, un film con el cual el director de Wakanda Forever, de Black Panther, creo que demuestra que no todo en Hollywood tienen que ser franquicias o secuelas, precuelas, que se pueden construir nuevos universos narrativos, nuevos universos cinemáticos, y esta historia de vampiros creo que es una prueba contundente de que todavía hay espacio para la originalidad y la creatividad en Hollywood. Luego quiero hablar de Weapons, de Zach Hegler. Where are our children? We have a lot of emotional parents here. I think it's best if you keep some distance from this place. Que es, creo, para mí, el gran estreno del año en los confines del cine de horror. Es mi película de terror favorita del 2025. Ya la pueden encontrar en el streaming. Y se dice que próximamente tendrá un primer spin-off y seguramente inspirará múltiples secuelas en los próximos años. Un gran momento, una de las películas de horror más originales del último año, y creo que vale muchísimo la pena que le den una oportunidad ahora que la pueden ver en el streaming. Y finalmente, una película que originalmente se estrenó en la Semana del Cine de la Universidad de Lima y que los cinéfilos esperaban con ansias, llegó a las salas comerciales, fue solo un accidente. ببین ما قاتل نیستیم. مطمئنی خودشه؟ نه.
دیگه فاقور از در آورده اینجا. La ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, la película del realizador iraní Jafar Panahi, que también va a tener un protagonismo continuo en las próximas entregas de premios, pues ya hemos visto como primer antecedente que su presencia entre los nominados al Globo de Oro garantiza que la tendremos más adelante en otras galas similares. Con respecto al circuito paralelo, al circuito de festivales, de muestras, quiero recomendar 4 de ellas. Para empezar, Nouvelle Vague de Richard Linklater. Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. On n'aura jamais le J.T. Burger. I never even said that I'd do the picture. Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Esta película en blanco y negro, que es una carta de amor a este movimiento que revolucionó la manera de hacer cine en la década del 60 en Francia y que está centrada, este film, en el proceso de rodaje de Sin Aliento, aquel film icónico de Jean-Luc Godard. Otra película que no ha llegado aún, no llegará seguramente a la cartelera comercial, pero ya está en el streaming, en este caso en la plataforma Movie, es The Mastermind, de la directora estadounidense Kelly Reichardt. You don't look like cops. Say, James, we've been told that you're mixed up in this robbery. I sure don't know how you got down this road. You got the wrong idea. I'm afraid you got some bad information. Que fue otro de los grandes estrenos del último año, un alarde de originalidad, de sentido del humor, de pulso narrativo de una de las realizadoras de cine independiente más importantes de nuestro tiempo. También en el circuito paralelo pudimos ver otras 2 películas que sin duda estarán muy presentes en las próximas entregas de premios, pese a no provenir de la industria de Hollywood. Me refiero, para empezar, del Agente Secreto, del director Kleber Mendoza Filho. Ali, tudo é feito com muita grana. Aqui, a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. Protagonizada por el actor Wagner Moura, una película que pudimos ver en competencia en el Festival de Cine de Lima de este año y que ya ha sido anunciada entre los nominados a la mejor película para el Globo de Oro, lo cual creo que será un antecedente notable para que los votantes de la Academia de Hollywood la consideren entre las categorías principales para el Oscar del próximo año. Y finalmente, Sentimental Value, la nueva película de Joachim Trier. Ja, det är väldigt tufft att vara skådespelerska, förstår du. Självförtroende och ditt behov av uppmärksamhet är olidligt. Hvordan vet du det? Du kjenner oss jo ikke sånn egentlig, da. Här i familjen är alla arga på pappa. Una película maravillosa que obtuvo en su momento el segundo premio más importante del Festival de Cannes, que es el Gran Premio del Jurado, protagonizada por Stellan Skarsgård, por Renate Risby, que es la musa de este director, y que ojalá esta sí en algún momento podamos ver en los cines comerciales. Luego, en películas que se han estrenado directamente a las plataformas de streaming, quiero destacar 2 que llegaron en la segunda mitad del año a Netflix. Para empezar, Una casa de dinamita de Catherine Bigelow. If we do not take steps to neutralize our enemies now, we will lose our window to do so. If we get this wrong, none of us are going to be alive tomorrow. Una película distópica que plantea un escenario de desastre nuclear, de una guerra inminente, que está contado desde 2 puntos de vista distintos. Es una película muy original que, si bien entusiasmó a gran parte de la crítica, no ha tenido hasta ahora mucho reconocimiento en los recuentos de fin de año y entre los nominados al Globo de Oro. No obstante, es un film que recomiendo y que demuestra una vez más que Bigelow es una de las grandes realizadoras de nuestro tiempo. Y finalmente, en Netflix también, Sueños de trenes, de Clint Bentley. This world is intricately stitched together, boys. Every thread we pull, we know not how it affects the design of things. Yeah, what do you do? Una especie de neo-western, de western revisionista que nos remonta a las películas épicas de Terrence Malick. Es una película hipnótica, maravillosa, fascinante y que, dado que está ya disponible desde hace algún tiempo en las plataformas, creo que nadie debería perderse. Finalmente, 2 estrenos peruanos que también quiero destacar del último año, un documental y una película de ficción. Caruara, de Stephanie Boyd y de Miguel Araoz.
que llegó a nuestra cartelera comercial a inicios de año después de haber participado con éxito en el 2024 en el Festival de Cine de Lima, y otra película que también participó en el Festival del Centro Cultural de la Universidad Católica del 2024 es Raíz, de Franco García Becerra. Pero soy ucraniano, pero estás con Rusia. Pues creo yo, pero soy rusiano. Perú, Colombia, última fecha de las eliminatorias. Que afortunadamente pudo ser vista por más espectadores cuando arribó a la cartelera comercial hacia la segunda mitad del 2025. Todas estas, obviamente ustedes tendrán sus favoritas, son películas que creo que van a pasar a la historia como algunos de los estrenos más notables del 2025 y seguramente muchas de ellas seguirán teniendo presencia en los medios, nominaciones y eventuales triunfos en la próxima temporada de premios de Hollywood. Chaque film est constitué de 5 films différents. Le film qu'on écrit, le film dont on distribue les rôles, le film qu'on tourne, le film qu'on monte et le film qu'on sort. Ne ralentis pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée. Rose Condori es una artista multimedia, cineasta de animación, es gestora cultural que parte de sus raíces huanca para desarrollar sus creaciones desde Lima Norte. Desde la animación stop motion, Rose ha construido un lenguaje propio que dialoga con la Amazonía y con las historias que muchas veces no encuentran espacio para ser contadas. Ella ha desarrollado proyectos que van desde cortometrajes animados, seleccionados en festivales internacionales, hasta talleres comunitarios en distintas regiones del país, trabajando con niñas, niños y comunidades amazónicas. Bueno, hoy conversamos con ella sobre la animación como herramienta de expresión, sobre el cuidado de la naturaleza, la memoria familiar y la posibilidad de crear con lo que tenemos alrededor. Una historia donde el arte no se separa de la vida. Con ustedes, Rose Condori. Lo que me encanta de la animación stop motion y la razón por la cual me dedico a este arte es que me permite conectar con distintas culturas, personas, y así yo también voy aprendiendo y conociendo más del mundo. Además siento que es un arte que te permite crear con objetos de tu entorno, entonces también te permite conectarte con distintas texturas, sensaciones a través del trabajo manual y artesanal. Yatsi y el espíritu del río es mi primer cortometraje en el que he aprendido mucho y ahora me siento como más confiada de seguir haciendo este tipo de proyectos, seguir explorando en distintas técnicas, y creo que lo que más me ha gustado de todo este proceso es poder animarlo en la Amazonía. Es algo que no nos esperábamos, toda esta audiencia. Es un poco impresionante también el hecho de que esté en algunos festivales, porque nunca fue la idea pasar por festivales, sino solamente hacer un mensaje que recorra el Perú sobre todo lo que es el cuidado hacia la naturaleza y el peligro en el que estamos actualmente. Todos los materiales, por ejemplo, son objetos orgánicos que teníamos alrededor del estudio. También reciclábamos hartos materiales, entre tecnológicos y también entre el propio consumo que nosotros generábamos esos días. Y todo esto porque queríamos ser un poco coherentes entre el mensaje del cortometraje y también con lo que estábamos creando. Bueno, como mayor aprendizaje, lo que me llevo del trapiche es que aprendí a animar con muñecos y también saber interpretar emociones, porque es un corto de terror que narra una época histórica en la libertad, donde los niños tenían miedo sobre este mito del trapiche y todo lo que estaba alrededor de esas historias. Pensar en cómo yo actuaría en esos momentos siendo niña. Entonces creo que te permite mucho como observar bastante tu entorno y hacer una recapitulación de lo que tú tienes como una memoria. A
Animal Metaller es el nombre que le he dado a toda mi experiencia de estos 10 años haciendo animación con distintas comunidades andino-amazónicas, costeras, y creo que eso también nutre mi relación con el mundo en el que estamos, y la animación ahí yo siento que es como una herramienta para comunicar conflictos sociales, el pensamiento creativo, leyendas originarias, todo lo que se puede crear a través de la animación, porque tú puedes crear o filmar cosas que son difíciles de capturar en imagen y movimiento. Entonces nos permite dar esa creatividad y también de alguna manera democratizar el mensaje que estamos dando hacia otras personas. No solamente para enseñar, sino también para conectar entre todos, ¿no? Entre la sociedad, y espero seguir haciéndolos por muchos años. Rosita Producciones es el sello en el que crecí. Entonces siempre viví en un entorno artístico, sobre todo popular, con mucha conexión con los artistas, con los gráficos, y bueno, creo que de ahí nace como también mi instinto de querer seguir haciendo imagen, video. Mi formación ha sido muy empírica gracias a Rosita Producciones. Aprendí del audiovisual haciendo videoclips, haciendo producción, de una forma muy conectada con la gente, con mis hermanos, mi mamá también como directora, productora del sello. Y algo que me inspira mucho de mi sello es mi mamá. O sea, puede parecer un poco raro porque, claro, es mi mamá, pero realmente tiene una historia muy fuerte que quiero contar también a través de mi película. Lo que quisiera que el público descubra, o más bien conecte con la historia, es que todos podemos crear. La abundancia de plataformas de streaming y los continuos estrenos de nuevas producciones y de nuevas temporadas hacen prácticamente imposible que uno pueda seguirle la pista a todas las series y miniseries de interés que se van estrenando durante un año determinado. Pero aún así, en el 2025 hemos visto muchísima televisión, hemos recomendado muchas producciones aquí, y por eso aquí, aprovechando esta última edición del Placer de los Ojos del 2025, quiero compartir con ustedes cuáles fueron mis 5 series favoritas del año, además de una miniserie destacada y una producción latinoamericana que no se pueden perder. Empecemos con las series. Quizás la que más me entusiasmó, porque inesperadamente creo que terminó enriqueciendo un universo cinemático que es, por supuesto, el que surgió con la película Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, y con la serie Alien Earth, que se puede ver en Disney Plus. Creo que este universo se amplifica, se enriquece. This ship collected specimens, 5 new life forms from distant planets. Monsters. No puedo esperar a las próximas temporadas de esta serie de ciencia ficción y de horror, que está realmente muy, muy buena. Luego nos pasamos a la plataforma Apple TV, que ha tenido un gran año, dado que 3 de las series que quiero recomendar aquí se estrenaron en esta plataforma. Para empezar, Severance. My Audi's wife died a few years ago, except the woman is Miss Casey. Que en esta nueva temporada, esta serie que plantea un universo distópico, una serie que combina los elementos del drama, la comedia con la ciencia ficción, creo que alcanzó su cúspide creativa. La temporada que llegó a Apple TV este año ha sido una de las temporadas de series más interesantes, más fascinantes, más adictivas que nos entregó el streaming este año. También en Apple TV pudimos ver la primera temporada de otra serie esperadísima que no ha decepcionado, que es Pluribus, la nueva producción de Vince Gilligan. Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different. Figure it out, why? So you can join us. What the Aquí también nos sumerge en otro universo distópico en el que la humanidad se ve afectada por una suerte de virus de la felicidad que amenaza, paradójicamente, con destruir a nuestra civilización. Y finalmente también en Apple TV la comedia del año probablemente, que es The Studio. The job makes you stressed and panicked and miserable. But when it all comes together, and
Una creación de Seth Rogen que está plagada de cameos de figuras del cine, como el mismísimo Martin Scorsese, que tiene un pequeño papel entretenidísimo en los capítulos iniciales de esta serie y que no pueden dejar de ver. Seguramente va a tener muchas otras temporadas, eso esperamos, porque como les digo, a mi juicio ha sido la gran comedia del año. Y finalmente en la plataforma Movie, la serie de corte histórico más interesante que vi este año y que creo que es reveladora en muchos aspectos, porque muchos de los hechos que se narran en ella son muy parecidos al ambiente político actual. La serie Mussolini, Son of the Century, o Mussolini, el hijo del siglo. Mi chiamo Mussolini, Benito, Amilcare e Andrea. Il mio tempo è arrivato. Ci vedete come pagliacci, bugiardi, buffoni, scandalosi. Può darsi, ma è irrilevante. Noi siamo il nuovo. Una producción del británico Joe Bright, que llegó hace algunos meses a la plataforma Movie y que de verdad recomiendo con entusiasmo, y no solo para los aficionados a la historia, a los hechos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, que los hay muchos y seguramente se van a entretener muchísimo con esta serie, pero que creo que va más allá, porque como les decía hace un minuto, muchas de las cosas que cuenta, como el ascenso del fascismo, del autoritarismo y de la violencia, se parecen muchísimo a cosas que hemos vivido en los últimos años. Bueno, les decía que también quería recomendar una miniserie, obviamente quizás la miniserie más comentada del año por sus grandes actuaciones, porque se trata también de una proeza técnica. Cada episodio fue filmado en una sola toma, sin cortes, en larguísimos planos secuencias que demuestran una preparación para lograr esta suerte de coreografía perfecta entre todos los intérpretes. Es Adolescencia. He hasn't been found guilty, he's been accused. La serie de Netflix que arrasó este año en los premios Emmy y que también ha sumado muchas nominaciones a los premios Globo de Oro que se entregarán ahora en enero. Y finalmente, una producción latinoamericana, también de Netflix, El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín. Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata. Mi hija está en algún lado y yo no voy a parar hasta encontrarla. Esta serie de ciencia ficción que estrenó su primera temporada y que creo, pese a que muchos teníamos dudas de que el material original, el cómic, la historieta, El Eternauta, pudiera ser trasladada con éxito a la pantalla, creo que esta serie argentina lo ha logrado con muchísimo éxito y esperemos que vengan muchas temporadas más, porque sin duda ha sido uno de los estrenos latinoamericanos más importantes e interesantes de los últimos tiempos. Todas estas series están ya todas disponibles en el streaming. Como les digo, creo que no hay pierde. Si les gusta el horror, si les gusta la ciencia ficción o la comedia, encontrarán en ellas muchos motivos para quedarse pegados frente a la pantalla durante muchas horas. We don't lock them down. It will be too late. Es un placer estar nuevamente aquí en la librería El Virrey de Miraflores, ubicada en el Óvalo Bolognesi, donde he encontrado en sus estantes una cantidad de libros de cine realmente fabulosa. De hecho, yo he escogido dos para llevármelos porque están dedicados a dos de mis directores y personalidades cinematográficas favoritas de todos los tiempos y creo que están buenísimos para leerlos como cierre de este año. Para empezar, este libro dedicado a John Carpenter, el gran director canadiense, el maestro del terror, como reza el título. Y finalmente este librazo dedicado a Clint Eastwood, la última leyenda de Hollywood, donde se podrá encontrar imágenes, datos, etcétera, etcétera, sobre la copiosa y maravillosa filmografía como actor y director del gran Clint Eastwood. Acaba de llegar a mis manos hace apenas unos días este libro que la verdad me tiene muy entusiasmada. Se llama
Cristóbal y es de Gabriel Núñez del Prado. Es un autor al que le he venido siguiendo la pista desde que leí sobre la presentación que tuvo su novela en la muy prestigiosa librería El Ateneo en Madrid y además del recorrido que ha tenido también en Londres. Bueno, Gabriel es filólogo, traductor e historiador del arte. Nació en Lima, creció entre Arequipa, Argentina, Alemania y vive ahora en Londres. Cristóbal es su primera novela construida a partir de 53 relatos que se van entrelazando, donde aparecen la memoria, la identidad, las lenguas y los desplazamientos. La primera edición de este libro se publicó en Londres como un libro objeto en un papel grueso forrado en lino y con hermosos grabados del artista peruano José Manuel Barahona Pérez. Bueno, ahora Cristóbal se ha publicado aquí en el Perú en una reimpresión en tapa blanda y está disponible en librerías como La Rebelde, Book Vivant y El Virrey, entre otras. La crítica ha sido sumamente elogiosa. Alfredo Bryce Echenique ha dicho que Gabriel Núñez del Prado tiene un don natural para el relato. Mirko Lauer ha destacado que Cristóbal construye una Lima distinta, capaz de asumir los secretos de la migración andina y los sobresaltos de la vida marginal. Alonso Ruiz Rosas ha afirmado que se trata de una obra absolutamente sorprendente y de gran calidad, la cual marcará un hito en la nueva narrativa peruana. Bueno, con todo lo que ya se ha dicho sobre este libro, la expectativa es bastante grande, así que la invitación queda hecha, Gabriel. Ojalá que en tu próxima visita a Lima podamos tenerte aquí en Presencia Cultural para conversar con calma sobre Cristóbal y todo lo que hay detrás de esta historia. Hoy queremos presentarles a Melanie Pérez Arias, escritora y periodista nacida en Caracas, radicada en Lima, que acaba de publicar su primera novela, Un animal que se deja caer bajo el sello Lumen. En este libro, Melanie nos propone una exploración íntima sobre quiénes somos cuando aquello que creíamos estables se rompe, cuando el cuerpo cambia, cuando la imagen que tenemos de nosotras mismas se transforma y cuando toca volver a mirarnos desde otro lugar. Tiene una prosa muy contenida, muy sensible, profundamente honesta. La novela habla también de la amistad femenina como un espacio de comprensión, de resistencia, de compañía. Bueno, formada en comunicación social en Venezuela y con un máster en escritura creativa de la Universidad Católica del Perú, Melanie llega a la ficción de largo con una voz madura, de verdad que también con un lenguaje hermoso, donde cada frase contiene una imagen poderosísima. Bueno, a continuación conversamos con ella sobre este libro, sobre el cuerpo, la pérdida y sobre las mujeres que nos sostienen cuando todo parece tambalearse. Vamos con el perfil de Melanie Pérez Arias. Yo soy venezolana, tengo 8 años ya viviendo en Perú y si bien esta no es una novela sobre el proceso migratorio, sí es una novela sobre lo que somos cuando ya aquello que creíamos que era no va más. Como quiénes somos ahora después de una pérdida, quiénes somos ahora después de que lo que creíamos como nuestro mundo, como aquello que dábamos por cierto, pues se tambalea. Y en ese sentido tiene mucho que ver también con la migración porque es una novela sobre la identidad, sobre redescubrirnos, sobre volver a pensar en nosotros mismos en un escenario completamente nuevo, sobre ver incluso el mundo con ojos nuevos. La protagonista empieza a perder el pelo de forma desmesurada y de pronto esa imagen que tenía de sí misma pues se transforma y ella tiene que descubrir de nuevo no solo quién es, sino cómo se relaciona con el mundo. No fue algo planificado, pero yo sí sentía una enorme responsabilidad con estos personajes, un enorme respeto. No quería convertirla tampoco como en una melindrosa insoportable. Creo que el trabajo de la narración también va como por otorgar al lector la historia sin tratar de crear un efecto como esta es la parte donde tienes que reírte o esta es la parte donde tienes que llorar, sino dejar que el lector descubra justamente esas emociones dentro del texto.
Para mí lo más complicado fue el título. Esta novela se llamó durante mucho tiempo Una mujer pierde el pelo, que era como explicar el chiste, y la verdad es que fue bien complicado encontrar el título final, y lo encontré dentro de un poema de la poeta venezolana Gina Saraceni. El verso dice: el deseo es un animal que se deja caer, y ahí yo supe que este era el título de la novela. Me gustaría que luego que alguien termine de leer este libro pensara en las mujeres de su vida, en esas mujeres de los años 90, que es donde transcurre la novela, nuestras madres, quizás nuestras abuelas, cómo era la vida para ellas en ese momento, cuál era la relación que tenían ellas con su cuerpo, cuál era la relación que tenían con la belleza, y sobre todo que valoraran la relación de amistad que hay entre las mujeres que forman parte de este libro, porque este libro para mí es una celebración sobre todo de la amistad femenina y de cómo esos vínculos nos sostienen, sobre todo en los momentos más difíciles. Con el verano llegan las vacaciones escolares y por eso hoy te queremos proponer un plan para los más pequeños. Planeta Dino es una experiencia inmersiva que te acerca a una especie de bosque jurásico habitado por esas criaturas gigantescas que a veces parece mentira que hayan existido. Y sin embargo, esos edificios vivientes dejaron una huella que hoy nos permite saber cómo fueron, qué comieron, cómo vivieron. De eso se trata precisamente Planeta Dino, de transportarnos a un pasado lejanísimo, de hacernos viajar millones de años atrás y formar parte de un mundo prehistórico con figuras animatrónicas con movimientos, sonidos y efectos bastante realistas, ¿eh? No se lo pierdan si quieren conocer más sobre el Triceratops, por ejemplo. Y ese dato me lo ha soplado un niño, ¿eh? Que dice que los cuernos no los usaban para pelear, sino para impresionar. Muy interesante. Así que ya saben, vamos a Planeta Dino, planeta de los dinosaurios, historia, ciencia y diversión familiar a partir del 3 de enero. Y así llegamos no solo al final del programa de hoy, sino también al final del 2025. No me lo puedo creer. Bueno, antes de despedirnos, queremos compartir un dato importantísimo. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Circuito Mágico del Agua continúa siendo el atractivo turístico más visitado del país. Solo entre enero y septiembre de este año, del 2025, recibió cerca de 2 millones de visitantes, reflejando una clara recuperación del turismo nacional y el regreso progresivo del público internacional. Por eso queremos agradecer especialmente al Circuito Mágico del Agua y a la Municipalidad de Lima por las facilidades que nos han dado para grabar acá nuestro programa y por seguir apostando por espacios culturales para todos. Gracias a ustedes también por acompañarnos durante todo este año, por estar del otro lado de la pantalla, por la curiosidad, el interés, la presencia y el cariño. Que el 2026 venga con más historias, más encuentros, más diálogo y más cultura compartida. Desde aquí, en nombre de todo el equipo de Presencia Cultural, muchas gracias y les deseamos lo mejor siempre.